Los retos son oportunidades. Enfrentamos en nuestras vidas todos los días retos. Retos que nosotros mismos escogemos enfrentar y retos que nos llegan inesperadamente y tenemos que recibirlos. Algunos de estos retos causan transformaciones totales en nuestras vidas. En octubre del 2010, el programa de ampliación del Canal de Panamá estaba en su pleno apogeo. Después de 6 meses de estar visitando a más de 12 especialistas en Panamá, mi hijo de 17 años fue diagnosticado con cáncer. ¿Qué hacer? En ese momento, fue como un balde de agua fría. Nos dijeron es un tumor de rápido crecimiento, no hay tiempo que perder, es maligno. Mi esposo y yo decimos, bueno, hay que irnos afuera. Uno de los dos cuidará a mi hijo 1 mes en Estados Unidos, que era el lugar que pensamos que íbamos a ir, y el otro trabajaba. Teníamos que mantener vivienda en Panamá, vivienda en Estados Unidos. Tenemos 2 hijos más. En diciembre del 2010, mi esposo es diagnosticado con cáncer. Al mal tiempo, buena cara. ¿Qué hicimos? Informarnos qué es osteosarcoma, qué es ese cáncer que tiene mi hijo. Aquí les voy a narrar un paralelo de cómo enfrentamos el reto de la ampliación del canal y el reto del cáncer de mi hijo. ¿Qué hicimos en la ampliación del canal? Antes de iniciar el proyecto, antes de que existiera, hicimos estudios, más de 120 estudios, 40 millones de dólares, 5 años analizamos, buscamos los expertos, licitamos, hicimos modelos físicos para ver qué es lo que teníamos que hacer como país. Hicimos análisis, evaluaciones alternativas, la parte ambiental, social, de ingeniería, de agua, de mercado, de demanda. Aparte de esto, la Constitución Nacional decía que si Panamá quería hacer un tercer juego de esclusas, teníamos que ir a un referéndum nacional. Este fue el proyecto que diseñamos, ese fue el proyecto que salimos a divulgar al país, a la nación, para que las personas pudieran votar con conocimiento si íbamos o no a emprender esta larga misión. Y no fue fácil, tuvimos que hacer muchos foros, tuvimos que hacer muchas explicaciones, había muchos foros que eran negativos, tuvimos el apoyo del país, de esas personas que sí querían este proyecto para poder divulgar con eficiencia lo que era la ampliación del canal. Cuando el doctor nos dio ese diagnóstico, mis padres estaban de viaje, mi papá es médico, no quería molestarlo, estaba en Europa. Mi esposo y yo llegamos a la casa, prendimos la máquina de internet y yo busqué mejor hospital de osteosarcoma en Estados Unidos. Y me salieron estas 3 opciones. MD Anderson en Houston, Sloan Kettering en Nueva York y St. Joseph en Denver, Colorado. ¿Qué hicimos? Análisis alternativas. Tenemos amistades en algunas de estas ciudades, tenemos conocidos, es fácil coger un avión, hay vuelos directos. ¿Cuál es el costo de la vida en estas ciudades? ¿Cómo es el transporte interno? Teníamos que hacer una elección en 1 semana. En 1 semana contactamos a personas que habían estado en distintas instituciones para ver cuál nos recomendaban. Escogimos Nueva York. Esto es el equipo médico que atendió a mi hijo. Top, excelentes. La verdad es que en Sloan Kettering nos trataron como si fuéramos familia, no un paciente cualquiera. Igual que para ejecutar la ampliación, requerimos de una fuerza laboral motivada, preparada, que tenía ese ahínco de llevar a cabo este proyecto. Era muy importante para nosotros que esa mano de obra panameña se luciera y pudiera ejecutar esta obra panameña hecha por panameños. Contamos con gran talento, nos asociamos con instituciones como el INADE para poder entrenar ese personal de manera que cuando los contratistas vinieran a hacer la obra pudieran contar con ese recurso humano panameño. Igualmente en Estados Unidos, los mejores profesionales, no solo los médicos, las enfermeras, los cocineros del hospital que hacían esas dietas especiales para los chicos, estamos en el piso pediátrico del hospital, las terapistas, mi hijo tuvo que hacer muchas terapias, ahora les voy a decir un poco de eso. Así que sumamente importante para el éxito de los retos es el apoyo de las personas. Otra parte clave es comunicación. Nosotros teníamos que divulgar el programa de ampliación a nivel nacional, internacional. Teníamos un préstamo de 2.300 millones de las agencias multilaterales, hacíamos un informe trimestral para ellos. Teníamos que reportar a la Asamblea Nacional, al Ejecutivo, al país en general que había votado sí por este proyecto, a ver cómo iba. O sea que comunicación era importante.
Igual, cuando nos íbamos para Estados Unidos, una amiga se me acercó y me dijo, Ilia, existe una página web que puedes crear un blog, porque todo el mundo va a querer saber cómo está Peter, qué está pasando, qué están haciendo, y para que no tengas ese estrés de estar escribiéndole a todo el mundo qué está pasando en tu vida, haz una página web. Hablé con mi hijo y le dije, Peter, ¿qué te parece? Me dice, sí, perfecto, vamos a sentarnos juntos, creamos la página web, y le dije, ¿puedes hacerlo privado para ciertas personas o puedes hacerlo público? Él dije, vamos a hacerlo público. Caring Bridge no fue solamente una manera de nosotros como familia decirle a las personas cómo nos sentíamos, fue una manera de todas esas personas allá afuera, personas hasta que no conocíamos, darnos encouragement, darnos ese aliento de echar para adelante, de seguir para adelante. Así como ellos en Panamá y en muchos lugares del mundo buscaban qué pasó hoy, así mismo nos contestaban a nosotros y nosotros veíamos quién nos escribió hoy. Fue una herramienta que nos llenó el alma. Entusiasmo. Proyecto como la ampliación, un proyecto de 10 años de decisiones difíciles, arduas, diarias, retos, trabajo, conflicto, requiere de una fuerza laboral motivada, entusiasmada, comprometida. Así que nos enfocamos no solo en la parte técnica, sino en la parte humana. Hicimos actividades sociales, actividades deportivas, celebramos los días del padre, los días de la madre, los cumpleaños, actividades también educativas para que la gente supiera qué es ampliar el canal, qué es hacer un tránsito por el canal. Igualmente mi hijo Peter, 17 años, estaba saliendo de quinto año cuando lo diagnosticaron y tuvimos que ir. Perdía su último año en secundaria, tenía un viaje a Israel, el cual no pudo hacer, pero sus compañeros de clase tomaron el viaje a Israel vía Newark para poder ir a visitar a Peter al hospital. Tuvimos el apoyo de personas como Rubén Blades, que se fue a tocar guitarra con mi hijo en el Ronald McDonald House de Nueva York. Tuvimos el apoyo de las chicas, compañeras del salón de Peter, que en su spring break se fueron a compartir con él una semana entera y se lo llevaron por todo Nueva York en la silla de ruedas. Tuvimos el apoyo de instituciones deportivas para que él pudiera tener ese ánimo de luchar y echar para adelante. Pero en estos retos grandes, a veces los retos se agudizan. ¿Qué pasó en la ampliación? En febrero de 2014, el contratista para el proyecto. 2 semanas para presionar al canal, a la administración, a que le pagara lo que ellos consideraban eran unos sobrecostos que ellos tenían derecho a. Fue una situación difícil, algo que nunca habíamos vivido en la administración del canal. Así que nos tomó mucha mente fría, mucho análisis de riesgo, cómo vamos a manejar esto, cómo lo vamos a hacer. Tenemos todo un país allá afuera viendo que la obra está paralizada, tenemos préstamos. Así que nos tomó mucho esfuerzo internamente, mucho pensamiento, mucha fortaleza, pero no solo internamente, era importante tener unidad en el canal y unidad del país. Y eso fue algo que se nos dio. Las instituciones como la APEDE, la CAPAC, la Cámara Marítima, se volcaron a apoyar al Canal de Panamá, cosa que nos fortaleció como equipo negociador, y esos 3 meses que tuvimos negociando nos dieron ese ímpetu para seguir haciendo lo mejor de nosotros. Mucho trabajo de la fuerza laboral, una vez que estaba paralizada la obra, teníamos que reiniciar, ganar ese tiempo perdido, y eso es lo que necesitas para obtener los logros. Los logros hay que celebrarlos. Peter, en octubre iniciamos la quimioterapia. Él tenía que tener quimioterapia por 3 meses antes de la cirugía. La cirugía era un posible trasplante de cadera o una posible amputación de una pierna. Entonces, igualmente, ahí los doctores nos dijeron, aquí lo más importante en este hospital es salvar la vida del paciente. El segundo es la funcionabilidad y el tercero es la estética. Fue un golpe duro, pero paciencia, análisis y bueno, en manos de Dios. Mucha oración, muchísima oración durante todo este periodo. Antes de entrar a la cirugía, el doctor dijo, usted tiene que firmarme un papel donde yo internamente voy a hacer lo que yo considere que deba hacer en la situación. Así que, así en manos de Dios y firmando ese papel, Peter entró a la cirugía y esperamos el resultado. Gracias a Dios, mi hijo no perdió la pierna. Le tuvieron que amputar parte del fémur, hacerle un inserto,
para que la cadera funcionara bien, el implante de cadera. Y bueno, venía el gran reto de él poder aprender a caminar con ese implante de cadera, poder movilizarse, aprender a caminar, mucha terapia, pero también mucho apoyo. Tuvimos apoyos de la Fundación Ronald McDonald House y todos sus voluntarios. Tuvimos apoyos de instituciones como el equipo de hockey de los New York Rangers, que también te dan ese ánimo de seguir más adelante, de vivir cada día con una alegría y con una sonrisa en tu rostro. Personas en Panamá que se fueron a la cima del volcán Barú para decirle a Peter, estamos felices de que tienes no evidence of disease. O sea, eso a uno lo llenaba y estas fotos nos llegaban allá a Estados Unidos a través de Caringbridge. Logros celebrados. Ampliación. Habíamos llenado las cámaras, estábamos haciendo las pruebas, filtraciones. Más retos. ¿Qué hacemos nosotros con este problema? Por supuesto, los medios de comunicación, los radios, todo el mundo diciendo, este proyecto no sirve, tienen rajaduras. De una vez enfrentamos esa situación con el contratista, cómo vamos a resolver esto, manos a la obra y bueno, balanceando el proyecto, los trabajadores y los medios para poder solucionar el problema. Peter, cuando tenía su ciclo de quimioterapia, se le bajaban las defensas y si había fiebre había que internarlo al hospital. Así que a mí me tocó en una ocasión tener a mi esposo que estaba recién operado y a mi hijo que estaba hospitalizado con neutropenia. Los doctores no lo podían creer, las enfermeras no lo podían creer. Usted no es cierto que usted tiene a su esposo en el 6º piso y a su hijo en el 9º piso. Le digo, mi esposo dice que había un especial de 2x1, así que por eso es que están aquí los dos. Sentido del humor muy importante para manejar situaciones como esta. También le dio neuropatía. ¿Qué es neuropatía? Después de la cirugía, él tenía que pasar por 10 rondas de quimioterapia. A la 7ª ronda de quimioterapia, Peter casi se cae, mi esposo lo agarró, y nos dimos cuenta, fuimos a los médicos, de que los nervios habían sido afectados, un efecto secundario de la quimio, y él no tenía la habilidad de mover su pie para poder levantarlo y caminar, y había perdido la habilidad motora fina de las manos y no podía vestirse. Así que otro reto que superar. Le tuvieron que hacer las férulas, fuimos a escoger qué color quieres ponerte las férulas, que eran como una especie de yesos que lo ayudaban a caminar, mientras tuvieron que suspender las quimios. No pudimos llegar a las 10 rondas, sino que tuvimos que parar en 7, porque ya el efecto hubiera sido permanente del daño de los nervios para que él se recuperara. Y nos ofrecieron lo que se llamaba la inmunoterapia. Cuando leía los efectos secundarios de la inmunoterapia, yo decía, ¿qué es peor, hacerlo o no hacerlo? Pero con fe y dije, si me lo están ofreciendo, era un tratamiento experimental, no estaba aprobado. Pero procedimos con la inmunoterapia. Una querida amiga de nosotros nos invitó a su casa varias veces para que Peter pudiera caminar en la piscina y se sentía libre, porque no tenía ese peso de las férulas. Peter también tuvo que operarse del pulmón. Él tenía unos puntos en el pulmón y el doctor dijo, puede ser el cáncer. Así que, de nuevo, gracias a Dios, con mucha oración, resultó no ser cáncer y nada más le tuvieron que operar el primer pulmón y no el segundo. Pero tuve el apoyo de mi familia incondicionalmente todo el tiempo y mucho más de mi familia, también amistades. Mis hijos estaban en la carrera de Cayuco, hicieron algo que me llenó el alma, hicieron un fundraising y se llamaba I Paddle for Peter. Vendieron los stickers y estaban los remeros con sus stickers en los remos, en los cayucos y todos los fondos que recogieron los mandaron a Sloan Kettering para research de cáncer infantil. Así que ellos desde Panamá apoyaban. ¿Qué nos dice esto? Que cuando unimos fuerzas, cuando estamos fortalecidos, cuando creemos en nosotros mismos, cuando tomamos los retos de una manera positiva, logramos las metas. Logramos la ampliación del canal. Mi hijo Peter logró graduarse de 6º año con sus compañeros. Él mientras estuvo en Nueva York, estuvo estudiando tanto en el hospital como en el Ronald McDonald House y pudo llegar a Panamá a graduarse con su clase. Así que vencimos, unidos vencimos. ¿Qué nos dicen los retos? Que cuando tomamos los retos, los enfrentamos de una manera positiva, de una manera de apoyarnos en los demás, podemos vencer. Crecemos como personas, crecemos profesionalmente, con la ampliación crecimos como país. Así que los invito que cada vez que tengan que enfrentarse a un gran reto, no se rindan y sigan para adelante. Muchas gracias.